cuáles fueron una de las mejores decisiones que tomaste en términos de escalar? ¿En cuáles fueron una de las malas decisiones? ¿Qué hiciste correctamente y qué hiciste incorrectamente? Correctamente, yo creo que probar todo. Nosotros pautábamos en Instagram un poquito y miramos resultados. Pautábamos en Facebook un poquito y miramos resultados. Publicaba un influenciador, mirábamos el pico de descargas, de pedidos, de todo. Después en cine, después en volantes en el parque, en ferias, y así, como ir probando qué era lo que más servía. ¿Y cómo en operaciones que empezaste a hacer bien? Como en términos de, no, tenemos que quitar crecer poner más atención, pulir este sistema. Pues digamos que el mismo mundo nos fue diciendo qué medir, ¿no? Porque uno empieza como midiendo ventas y ya. Pero el mismo mundo nos fue diciendo, bueno, tienen que medir el CAC, el costo de adquisición, tienen que medir el lifetime value, tienen que medir los canales, ¿no? Porque Facebook te puede traer mucho volumen, pero los clientes fieles te los trae los eventos, por ejemplo. Entonces, pues empezar a entender... Tuviste growth, entonces. Sí, los inicios de growth. Empezar a entender qué productos quiere la gente, ¿no? Hacer compras, pues buenas compras, no abastecernos de producto que se va a vencer y que no vamos a vender. ¿Qué más pide la gente? Pide accesorios, pide juguetes. Esto es un mundo, porque Laika realmente es un negocio logístico. Nosotros tenemos inventario propio y hacemos la logística. Entonces, Laika el negocio, el core de Laika es logística. Entonces, una empresa logística sin saber de logística tampoco. Con amor de las mascotas. Sí, ya obviamente como a medida que pasaba el tiempo, pues podíamos contratar gente que supiera de logística, gente muy crack en growth, en finanzas, en todas las áreas, cosas que nosotros no sabíamos. Entonces, ¿en qué hiciste mal? ¿Qué hicimos mal? No, pues ya te conté todas las malas decisiones que tomamos, pero que salieron bien. Pero no fueron malas, fueron solamente... acertadas. Sí. De pronto parecían malas, pero al final salieron bien. O hacíamos que salieran bien. Malas decisiones. Una mala decisión fue abrir México sin conocer la cultura. Y sé que no somos los únicos que nos ha pasado eso. Ya como estoy hablando de un par de años después, ¿no? Sé que a muchas empresas colombianas y extranjeras les ha costado mucho México porque uno asume que no, es que voy para México porque es el mercado más grande y pues sin contar Brasil que habla español, pues y abro ya y me va a ir bien y hacemos lo mismo. Y la cultura mexicana es totalmente distinta a la cultura colombiana. El consumidor es totalmente distinto. Incluso Chile, Perú, Ecuador se parecen mucho más a Colombia que México. Entonces yo creo que bueno, además abrimos México en plena pandemia, no fuimos, o sea, contratamos un country manager y lo abrió él allá porque no podíamos ir, esto fue como abril del 2020, plena pandemia, lockdown. Pero esa podría ser una mala decisión, de pronto. Pero ustedes todavía están en México, ¿no? Todavía estamos en México. Y cada vez que yo iba a México era una crisis existencial. ¿Por qué? Yo sí tengo la pregunta aquí, ¿por qué? Porque yo creo que la cultura me costaba demasiado trabajo. Uno iba, dejaba todo organizado, pensaba que dejaba todo organizado y cuando volvía todo estaba mal. Todo estaba mal, descoordinado. No. Me acuerdo que me encerraba en el baño. Nosotros teníamos las oficinas en WeWork y yo me encerraba en el baño a llorar. Y crisis, o sea, siempre que iba a México tenía crisis. Yo no soy buena para esto, yo no soy la indicada. No voy a poder, o sea, esto no se está quedando grande, no voy a poder, no entendemos la cultura, no entendemos a los trabajadores mexicanos, no entendemos, o sea, era complejo. Esa era una de las crisis. Siempre que yo iba a México me daba crisis. ¿Y cómo van a México en ese momento? ¿Mejor? En este momento estamos en una etapa distinta que estamos rentabilizando, entonces estamos tomando decisiones si seguir con México o no. Pero toca, si van a ser como los líderes en América Latina, ¿no? Pero es que el mundo cambió, ya no es solo crecimiento y crece, sino rentabiliza. Entonces tenemos que enfocar los recursos limitados que tenemos en rentabilizar en los mejores mercados y somos
Líderes en Colombia, indiscutiblemente. Entonces, ¿En dónde están en este momento ustedes? Están en Colombia y... Colombia, México y Chile en este momento. Sí, pero nuestro mercado más importante es Colombia, sin duda. Ok, listo. Entonces, ¿ustedes van bien? ¿Tienen la plata? ¿Por qué decidiste buscar más plata o más? No, nos invirtió en QLab $350,000, pero eso tampoco nos iba a alcanzar para, pues, continuar tanto tiempo. Entonces ahí decidimos aplicar a YC. Yo conocí YC porque cuando trabajaba en Rappi, en las presentaciones que yo le hacía a los clientes, estaba la Y de YC. Como, no, pasamos por YC, la mejor aceleradora del mundo. Entonces para mí YC siempre fue como, wow, es como el Olimpo. Y cuando, pues naturalmente cuando empecé a hacer la ICA, yo dije, tenemos que aplicar a YC. Pero lo importante de YC es que se presentan 10,000 empresas al año y pasa el 1.5%. O sea, las posibilidades de pasar son demasiado bajas. Nosotros no conocíamos a nadie, no nos asesoramos de nadie que nos ayudara con el form ni nada. Simplemente yo me metí a la página, apliqué. La primera vez no pasamos. La primera vez incluso contratamos un traductor que nos corrigiera perfectamente el form. Hicimos el video súper, o sea, los dos nos sentamos una mañana a hacer el video que piden. Todo perfecto y no pasamos. La respuesta fue, no tienen equipo técnico. En la segunda, pues digamos 6 meses después, cuando íbamos a volver a aplicar, ya estaba en QLab metido en Laika y nos dijeron, no apliquen porque no tienen equipo técnico todavía. ¿Para qué van a aplicar si no van a pasar? Y yo como, bueno, gracias por tu sugerencia, pero la voy a botar la caneca y voy a volver a aplicar. O sea, para mí, güey, sí era como lo mejor del mundo. ¿Cómo no va a aplicar? Si me dicen que no, pues no pasa nada. ¿Pero tú querías aplicar por más plata solamente o por el sello? Yo sentía que YC nos iba a dar la fórmula secreta. Decía, uno pasa a YC y ya. Se acuesta, se relaja, porque ellos te dan la fórmula secreta para todo. Y la verdad es que no te dicen nada, ¿no? No solo por la plata, pues porque necesitábamos plata, pero también necesitábamos como que nos ayudaran a formar y al know-how de hey, cómo lo voy a hacer. ¿En cuántas personas en el equipo en ese momento? En ese momento entramos a YC vendiendo $100,000 y salimos 3 meses después vendiendo al mes. Al mes, $100,000. Y salimos después a los 3 meses vendiendo 200,000. También porque la presión allá era... Logísticamente, 100,000 es mucha comida, mucho juguete. Sí. No, y sobre todo poder vivir en San Francisco 3 meses sin estar acá resolviendo los ¿Ellos rollos. no dicen que debes estar donde están tus clientes? No, ellos te piden que estés allá los 3 meses del batch. O pues estar viajando. Pero digamos que para vivir la experiencia, sí, es mejor estar allá. Entonces aplicaste otra vez. ¿Tercera vez o segunda? No. Apliqué la segunda. Pero esa historia es chistosa porque nosotros veníamos Camilo y yo estuvimos en Miami en un así como en un bootcamp de 500 startups. Y yo viajé a Aruba el fin de semana. Y me acordé en Aruba que el último día para aplicar era ese día. Era creo que un sábado, un domingo. ¿Pasaron por 500 también o no? ¿O fue otro evento? No pasamos. Fue un evento que nos invitaron. Y llamé a Camilo desde Aruba. Hey, hoy es el último día para aplicar a YC. Haga el video, hágalo usted solo y me lo manda y yo hago otro video y lo pegamos y bueno, no importa que quede mal, igual no vamos a pasar. Y cogí la aplicación anterior y le actualicé las cifras. Pero literal, como las cifras de venta y ya. Eran las 11 de la noche. Yo hasta me había tomado mis drinks en la playa y todo. Y yo fue, pucha, tengo que mandar eso antes de las 12. Lo mandé, pero así como, ¿sabes? Como no vamos a pasar, mandémoslo por mandarlo. Lo mandamos, pasamos a la primera entrevista, que la primera entrevista en ese momento pues era virtual. Eran 10 minutos. Me acuerdo que nos conectamos, Camilo y yo. Y primera pregunta fue, ¿en qué están trabajando? Nosotros como que no entendimos la pregunta, no explicamos qué era Laika, sino que dijimos, estamos trabajando en unas membresías, queremos abrir membresías porque creemos que es la manera de fidelizar a los clientes, pero que la puedan pagar con tarjeta, que no tengan que pagarla con tarjeta de crédito porque Colombia no está bancarizado, sino que la puedan pagar en efectivo. Nos preguntaron que por el tercer co-founder, como ustedes veo que tienen tercer co-founder que se llama Tulio, ¿por qué no está acá? Nosotros, no, es que Tulio no trabaja en Laika porque tiene hijos y no le podemos pagar el sueldo.
para mantener a sus hijos. Y era, entonces Tulio no le cree a la empresa. ¿Por qué Tulio es founder si él no le cree? Entonces la discusión fue, ¿por qué Tulio no está en la empresa? Bueno, ahí fue una discusión, no, es que él tiene hijos, no le podemos pagar, pero él seguro va a entrar cuando pues podamos pagarle su sueldo. Bueno, una discusión ahí que nos empezaban a bombardear. Y no hablamos de Laika, sino que hablamos de por qué Tulio no estaba en la empresa. Al final nos dicen, quedaban 2 minutos de los 10, o sea, queda 20% del tiempo. Y nos dicen, bueno, ¿quieren agregar algo más? Y nosotros, no, colgamos. Nos miramos como somos unos idiotas. Da 20% del tiempo y no lo aprovechamos para conocernos o para decir algo. Las ventas, mejor dicho, decía oportunidad botada en la caneca, así. Contra todo pronóstico, nos llamaron a la segunda entrevista, que esta vez era en Silicon Valley, y yo le dije a Camilo, bueno, esta vez sí nos vamos a preparar, no vamos a improvisar, o sea, nos vamos a preparar, nos metimos a clases de inglés, como un inglés corporativo, queríamos como practicar, hablar de los temas de Laika. Y hicimos fichas bibliográficas con todas las posibles preguntas. Y me acuerdo que íbamos en el avión practicándolas, practicando una tras otra. Y no es practicar qué quieres decir, sino conocer tus números muy claros, porque tú no sabes si realmente les va a gustar tu idea. O sea, ¿sí me entiendes? Sino es tener los números muy claros. Llegamos allá. Me acuerdo que nos fuimos desde del Airbnb a la oficina de Y Combinator caminando, eran como 2 kilómetros, prendimos una vela al lado de un árbol, dejamos la velita ahí rezándole a todos los santos para pasar. Entramos a la entrevista, entramos al salón, todo en silencio, un salón anaranjado gigante, todo en silencio, había Advil y Dolex. Bueno, como 2 cosas, como todo en silencio, estrés. O sea, un estrés que no te puedo describir lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Porque estaba en Silicon Valley con un emprendimiento mío a punto de entrar a una entrevista de YC que para mí era como literal algo inalcanzable. Entonces era un estrés, no te lo puedo describir. El caso es que entramos a la entrevista, dijimos lo que querían, es decir, explicamos perfectamente nuestro negocio, nos sentimos muy bien, hablamos, o sea, lo explicamos, dijimos lo que pensábamos, nos sentimos bien y dijimos, bueno, otra cosa es que ya no les parezca nuestro modelo de negocio, pero pues nosotros nos sentimos bien. ¿Cómo funciona YC? En teoría, tú haces la entrevista y ese día por la noche te recibes una llamada. Si pasas, recibes una llamada. Si no pasas, te mandan un mail. Bueno, esa noche nos quedamos, nos desvelamos, me acuerdo que nos fuimos a un mall esperando la llamada, así con el celular todo el tiempo, sea mail o sea llamada, y nos pidieron por mail las bases de datos. Creo que no nos creían que tuviéramos tantos clientes o algo así. Y nos pidieron las bases de datos. Entonces estábamos en un mall, desde un Best Buy de los computadores que están vendiendo. Nos metimos al back office, descargamos la base de datos y se las mandamos. Bueno, después nos quedamos toda la noche hasta las 12, como hasta las 2 de la mañana esperando la llamada o el mail. No llegó y yo le dije a Camilo, no, ya, o sea, son las 2 de la mañana, ya no nos van a llamar, vámonos a dormir. Nos fuimos a dormir. Pasó el otro día, no nos llamaban, decidimos ir a Y Combinator a preguntar como, hey, creo que tenemos mal el mail, no nos llegó el mail nunca. Y nos dijeron como, no, todavía no tenemos una respuesta. Pero esto era algo extraordinario, a todos les avisaban el mismo día. A nosotros nos avisaron 2 días después. O sea, el siguiente día, 2 días después, por la mañana recibimos la llamada, como, bueno, decidimos invertirles, felicitaciones, nosotros llorando. Me acuerdo que llamamos a Tulio, a Felipe, y bueno, fue como un sueño demasiado inalcanzable. Para mí era como, wow, es como, ahora sí me van a decir cómo hacer esto. Como todo lo que hemos hecho hasta ahora, nos van a dar la fórmula secreta. Ahí conocimos gente muy crack, muy, o sea, eran como 350 empresas que pasamos. Había gente que estaba metiendo texto en el ADN. Había gente haciendo brasieres anticáncer, había gente que tenía como unas gafas que atravesaban las paredes y tenían como visión a través de la pared. Y cuando nos preguntaban, ¿y ustedes qué hacen? Y yo como, no, e-commerce para mascotas. Y era como, O sea, yo sentía como, es la peor idea, como que cero innovador, cero nada. Pero ahí me di cuenta que lo importante del emprendimiento no es la idea, sino ejecutarla bien. Porque mucha gente dirá, no, es que a mí se me ocurrió Rappi. ¿Cuánta gente no dice que se le ocurrió Rappi?
Ok, pero no, o sea, los cracks son los que la ejecutaron y lograron sacarla adelante. Entonces ahí conocimos gente increíble y me acuerdo que en una de las primeras reuniones que tuvimos nos dijeron, de todos los que están acá, las 300 empresas que están acá, una va a ser unicornio, o sea, por probabilidades, una va a ser unicornio, 10 van a vender más de $100 millones al año y el 95% va a cerrar, va a fracasar. Esas cifras marcaron pues la historia. Ahí estuvimos 3 meses, unos 3 meses muy intensos, unos 3 meses de aprender un montón. Estábamos como, pues nuestro grupo de empresas había las que te conté, las ideas extraordinarias que te conté, pero estaban en distintas etapas. Había unos que estaban comprando, me acuerdo una señora que tenía una universidad y estaba comprando un campus de $1 millón. Entonces le preguntaban que cómo iban a la compra del campus. Nosotros en ese momento estábamos vendiendo $100,000. Entonces nos enfocábamos en conocer más nuestros clientes, pero eran como tantas industrias tan diferentes que yo creo que el valor agregado es cómo compites contra ti mismo. Es decir, no te estás comparando con el otro que está haciendo brasieres anticáncer, sino te estás comparando contra ti. Entonces, listo, ¿cuál es la meta? Estás vendiendo $100,000, de aquí a 3 meses tienes que estar vendiendo 200,000. ¿Cómo vas a hacer? Entonces era como ese push y ese mindset de growth, enfocado a growth y ganarse el mercado. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.